Buenos días. Para comenzar con el ciclo de exposiciones, el subproyecto Sistemas Administrativos y Contables, el módulo 1, en la actividad correspondiente, número 3. El tema a tratar es sobre los manuales, con el profesor Ronald Castillo. Integrado por el ingeniero Javier Álvarez, licenciada Marjorie Roas y mi persona, Iriel Carrasco. Ahora bien, manuales. Cuando hablamos de manuales, nos referimos a toda guía de instrucciones que sirve para el uso de un dispositivo, la corrección de problemas o el establecimiento de procedimientos de trabajo. Los manuales son de enorme relevancia a la hora de transmitir información que sirva a las personas a desenvolverse en una situación determinada. En otras palabras, un manual es un folleto o una guía que nos sirve para determinar un paso a paso a realizar en una determinada acción o una determinada actividad. También podemos decir, eso si nos referimos a un folleto que corresponda, por ejemplo, a un artefacto eléctrico, al procedimiento para hacer alguna actividad o algún equipo. Y si hablamos algo como un libro, que es sencillamente conseguir información ordenada y precisa de un tema en específico. Documentos. Además de ser un soporte, es una forma de archivar el saber del ser humano. Cada vez más, al avanzar la tecnología, podemos guardar en espacios mucho más pequeños muchísima más cantidad de información de todo tipo. Un documento es esa garantía de una información que podemos guardar durante un tiempo. Por ejemplo, puede ser un contrato, puede ser el acta de matrimonio, el acta de la partida de nacimiento, que son documentos que se pueden manejar en un papel, y hoy en día, bajo la tecnología o el avance de la tecnología, podemos guardarla, como bien lo dije, en espacios mucho más pequeños, como un pendrive, una memoria, también puede ser en cualquier dispositivo de almacenamiento. Existe una diferencia entre el manual y el documento. ¿Por qué? Porque los manuales, como lo dije hace un momento, es un folleto instructivo que nos informa el paso a paso de una acción o de cómo armar un artefacto, mientras que los documentos, estos nos lleva a guardar información importante o relevante que transcurre en el tiempo o que permanece en el tiempo. Pudiera ser el acta de la independencia, las cartas por ejemplo, las cartas del Libertador que guardaba para Manuel y Casares. La importancia de dichos documentos es que en algún momento ha sido tangible y que recoge un hecho concreto que podemos conocer en la actualidad, y de la misma manera podemos guardar todo tipo de documentación hoy día para que nuestras futuras generaciones sean y se informen de cómo era nuestra sociedad. A continuación, mi compañero Javier. Ok, buenos días, mi nombre es Javier Álvarez. Cuando hablamos de los manuales, como bien decía mi compañera Iriami, esto tiene una cierta clasificación y se clasifica de acuerdo de la siguiente forma, por su naturaleza. Aquí hablamos cuando corresponde a una sola organización, es decir, existen también a su vez subtipos de manuales por su naturaleza, como son microadministrativo, macroadministrativo o mesoadministrativo. Por su contenido, se refiere al contenido que posee el manual. Aquí hay una gran variedad de tipos de manuales de acuerdo a su contenido, ya sea de bienvenida, ya sea de procedimientos o bien de explicación de algún paso a paso para realizar a la hora de elaborar o de ejecutar alguna actividad. Por su función específica, hace referencia a la parte operativa. Es decir, acá nos explica explícitamente cómo vamos a hacer cada una de las partes para que lo que vamos a obtener funcione y sea 100% operativo. Vamos ahora a hablar o
profundizar un poco de lo que es un tipo de manual, para que más o menos tengamos una idea de cómo son los manuales de procedimiento. Y aquí dice que son todos aquellos instrumentos de información en los que se consigna en forma metódica los pasos y operaciones que deben seguirse para la realización de las funciones de una unidad administrativa. Es decir, un manual de procedimiento es aquel manual que nos va a indicar paso a paso cada una de las actividades a realizar. Es un manual muy detallado, es un manual donde nos dice los posibles problemas y también nos dan las posibles soluciones a la hora de ejecutar. Es por eso que los manuales son sumamente importantes, porque no solamente nos indican los pasos a paso, sino que dichos manuales nos van diciendo con qué nos podemos encontrar. También podemos tener un ejemplo de los manuales de dirección, por decirles algo, las páginas amarillas. Allí podemos nosotros ubicar las direcciones de los locales o el número telefónico. También tenemos diferentes manuales, como bien decía mi compañera Irani, a la hora de armar un mueble, por decirles algo, una biblioteca, que él nos va diciendo, bueno, atornillar el tornillo A de la forma vertical con un destornillador de tal forma. O sea, eso es lo que nos van diciendo los manuales paso a paso, no solamente el procedimiento, sino también los elementos que allí influyen y cómo realizarlo, la cantidad de veces que debemos hacerlo y cómo ejecutarlo. Ahora le dejo a mi compañero Marjorie. Buenos días. Viendo acá la metodología para la elaboración de manuales, es importante, aunque es la etapa más sencilla, porque ya se ha recopilado la información, es la más laboriosa precisamente, porque su finalidad es la creación del documento final. Ese documento que lleva lineamientos claros, que deben ser homogéneos, que deben ser entendibles. Y para que sea entendible tiene que tener un lenguaje sencillo, es decir, un manual debe estar elaborado para incluso personas que llevan, bien sea en una compañía, bien sea en cualquier institución, personas que llegan nuevas a leer un manual deben entender allí las políticas, el alcance, los objetivos, ya sea del departamento, del área, la función, de forma clara y no con tantos tecnicismos, aunque los tecnicismos son necesarios en aquel tipo de manuales que son realmente especializados. Puede ser en algún procedimiento de una empresa, allí debe ir tal cual como se debe realizar. Incluso, si hablamos de un manual de procedimiento de una empresa, de cómo operar una planta de producción, debe incluir la parte de seguridad industrial, la protección de los equipos de uso de protección personal que deben llevar los trabajadores, debe incluir el paso a paso de cómo se debe realizar la preparación de los equipos, el mantenimiento, el encendido, la puesta en marcha, y eso debe ser de tal manera que llegando una persona, un operario nuevo, ya con ese manual pueda ejecutar y poner en marcha esa planta. Entonces, de esa forma debe estar elaborado un manual y él debe llevar un orden específico. Entonces, como ya en forma de resumen, ¿verdad? Lo primero que debe ser es la recopilación de información. Si yo quiero hacer un manual para operar una planta, obviamente debo conocer la planta, debo ir a cada una de las áreas con los usuarios, recopilar toda la información, hacer las pruebas correspondientes antes de realizar y ponerme a escribir ese manual. Luego viene la interpretación y el diseño de la información, que a eso me refería anteriormente, la elaboración del manual en sí, una redacción clara y sencilla, y posteriormente y por último va a venir la aprobación del manual. Pero es importante que en el momento que se hace la elaboración, en el momento que se escribe y se está formando ese manual, debe llevar una estructura que debe ser acorde a las políticas de la empresa. Cada empresa, cada institución debe tener ya incluso un manual de cómo hacer todos y cada uno de los manuales, donde quedan establecidos cuál es incluso el formato, cuál es la jerarquía. Allí deben estar especificados el organigrama. Entonces, la estructura del manual es muy importante también que lleven allí lo que es el marco jurídico, por qué se hace, cómo se hace. Y entonces, como todo va a llevar una estructura, eso va a depender de cada empresa, pero un modelo podría ser que lleve una introducción, que lleve una recomendación. Lo último sería la recomendación y las conclusiones, por supuesto. Pero cada estructura es particular, comenzando por la introducción, los objetivos, el alcance y todo lo relacionado al procedimiento. Si hay formatos, debe existir un instructivo de cómo llenar el formato,
el tiempo de ejecución y así sucesivamente. Entonces, muy importante la elaboración de los manuales para la continuidad de las funciones de cualquier entidad, porque es práctico tanto para administrativos, en el área contable, por supuesto, que bien sea que se use sistema o no, así no haya sistematización, incluso puede existir un manual donde se determina el cómo se debe hacer las cosas correctamente y así se evitan errores u omisiones que a la larga pueden afectar, incluso evitar una buena toma de decisión. Bueno, esto es todo con lo que respecta a los manuales de nuestro equipo de trabajo. Agradecemos la atención prestada.